Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, porque estamos grabando de noche, déjenme platicamos, son las 8:26 p.m. de la noche, hora centro. Que por cierto, yo tenía la idea de que mi amigo Bruno ya no estaba aquí en estas tierras mexicanas y de repente me dio la sorpresa que seguía aquí. Pero está bien, Bruno, qué bueno que pudimos tener la oportunidad de entrevistarte y de poder dar conclusión a este tema, ¿no? Que estamos platicando la ocasión pasada. Entonces, pues bueno, les platico. Tengo aquí a mi lado a Bala, como siempre, cada semana. Brother, ¿cómo estás? Hola Esli, bien, pues emocionado eh, por el tema que grabamos la vez pasada. No sé si lo vayamos a continuar exactamente donde se quedó, Está pero difícil. también estoy contento por estar aquí porque Bruno nos puede acompañar el día de hoy. Es una persona bastante interesante con muchas cosas que expresar, con muchas cosas que decir. Y pues vamos a descubrir qué podemos aprender el día de hoy. Todos los días se aprende algo nuevo. Y Bruno, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, compañeros que nos están escuchando en este podcast. Sean bienvenidos. Ojalá y sea productivo para ustedes la plática que vamos a retomar de la vez pasada. ¿Cómo ves, mi estimado Abdalá? Pues, a ver, vamos agarrando orilla, principio, para saber por dónde nos vamos a ir. ¿De qué va el tema del día de hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, habíamos platicado, justo en el capítulo pasado nos quedamos vamos a dar una pausita y continuamos y ya no continuamos ni madres porque Una nos pausita larga. seguimos la peda medio a gusto, ¿no? Y ya no platicamos de ni madres. Sí. Bueno, sí platicamos, pero ya no lo grabamos. Entonces, la idea es, pues, dar un poquito de cierre, ¿no? Hacer una conclusión de todo lo que platicamos la sesión pasada, porque hablamos de un chingo de temas. Hablábamos de la religión, de los padres, del comunismo, hablamos también de la política, del pensamiento del mexicano, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero yo quiero aterrizarlo, porque honestamente escuché el capítulo anterior y me escuché a mí mismo y dije, ay, güey, qué pendejo. No, porque realmente estaba así, y te lo digo, en un plan de así de, sí, güey, vamos a tirarle caca a todo el mundo, y así como me sentí como un mono así arriba de un árbol agarrando la caca y aventándola así, aventando mierda para todos lados. Pero ahorita ya un poquito menos pedo, más sobrio y más centrado, me gustaría darle un poquito de continuidad a eso que estuvimos platicando. Y sobre eso aterrizarlo hacia ya lo real de cada uno de nosotros, ¿no? Porque a lo mejor una cosa es lo que yo opino de la religión y lo que opinamos acerca del clero y acerca de las injusticias y todo esto, pero ya cuando nos metemos a cuestiones más íntimas del ser de cada uno de nosotros, hay una opinión distinta. Y mi pregunta para el día de hoy es, ¿qué creemos realmente? O sea, ya fuera de las mamadas de religiosas y aquí y allá, pero ¿cuál es la verdadera teoría? ¿Qué cree Bruno? ¿Qué cree Abdalá? ¿Qué creo yo? En el momento en el que te está llevando la chingada, ¿no? Y que dices, güey, ya, a la verga. Sí. ¿Qué te ancla? ¿Qué te mantiene? ¿Cuál es la creencia? Hace unos minutos antes de empezar el podcast platicábamos acerca de cómo el tener un sentido en la vida o esta teoría de Víctor Frank del hombre en busca del sentido de que pues el tener una pasión, un objetivo, un ancla o algo que te mantenga, una razón de vivir, te mantiene vivo. El tener un objetivo en la vida te mantiene vivo, te mantiene fuerte, pese a las circunstancias. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué realmente es lo que nos mantiene vivos? Porque pues, hablábamos también de que pues, al final, teorías de Schopenhauer y acá, y la filosofía de que el universo no tiene sentido. Y sí, pues la neta, el universo pues, es culero con nosotros, ¿no? Es frío. Sí. Es real. Entonces, así como es de crudo, tenemos que nosotros darle un sentido humano a todo esto. Y dentro de eso tenemos cada uno unas teorías. Entonces, mi pregunta primero para ti, Bruno, es, primero, ¿qué piensas ahorita desde esta perspectiva de lo que platicamos la sesión pasada? Fíjense que yo quiero hacer una anotación ahí. Cuando yo establecí, porque quiero aclarar, cuando yo establecí que la Biblia decía puras pendejadas, depende de la forma y manera que se analice. Es decir, si llega un científico y la lee, va a concluir como yo, que son puras pendejadas. Pero si llega otra persona, un historiador, la lee
va a indicarnos, miren, muchas de las cosas que están escritas son totalmente falsas. Hay otras que son verdaderas, que son pequeñas situaciones históricas que los hebreos pues las retomaron y las aterrizaron en la Biblia. Si llega una persona que le gusta la mitología, va a decir, es uno de los mejores libros porque establece seres mitológicos. Ujú. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues si la persona que lea la Biblia y analiza que supuestamente existió un Abraham y llega a estudiar de veras si existió o no existió, va a concluir que nunca existió. Igual como el rey David. Si la persona que quiera ahondar en conocimiento, si existió o no existió el rey David, va a concluir que jamás existió. Noé tampoco existió. Entonces son muchos seres que son mitológicos. Ujú. Entonces, para esa persona, va a decir, bueno, es un buen libro porque es un libro de puras mitologías. Si llega a otra persona que le gusta mucho las cuestiones éticas y morales, va a ver en la Biblia un libro contradictorio, porque en algunos pasajes va a ver a un Dios que es bueno, benevolente, y va a haber otro Dios que es castigador y es vengativo, es un asesino, culero. Como en es toda culé, mitología. como toda mitología. Y se fijan, pero si llega un literato puede decir, la prosa es interesante por esto y por esto. Pero si se fijan, realmente la Biblia como un libro para seguirlo de forma fiel es una estupidez, es una reverenda pendejada. Y lo que sí me tiene muy, muy pasmado es la fuerza que tiene la mentalidad humana. Mañana creo que son las festividades religiosas aquí en Aguascalientes, La romería. la famosa romería, y van a ver mucha gente enajenada rindiéndole pleitesía a una institución que realmente es un apéndice de nuestro erario público. Ujú. Pero esas son las cosas que yo quería anotar. En cuanto a la pregunta de ¿qué hace que nos justifique la existencia? Pues puede ser una pregunta muy profunda que se va a responder dependiendo de las circunstancias de cualquier persona. Depende de la persona, su bagaje histórico, su bagaje cultural, su bagaje educativo, y es lo que le va a dar respuesta a esa situación. ¿O tú qué opinas, Esli? Pues mira, creo que sí. Creo que al final el punto al que quieres llegar, Bruno, y creo que lo entiendo así, es, si lo ves la Biblia como un libro histórico, pues no es histórico. Si la ves, o sea, porque tiene falacias o tiene errores, tiene incongruencias históricas, ¿no? O sea, no puedes tomarla como una evidencia histórica. Si lo quieres ver como una guía ética o moral, tiene puntos buenos y puntos malos, ¿no? Hay cosas que te hacen sentido, que son lógicas, ¿no? Hablamos que platicamos la vez pasada acerca del amor y todo este punto de amados unos a los otros. Pues sí, güey, pues tienes razón, ¿no? Pero es mejor que odiados los unos a los otros porque vamos a vivir encarnizados, ¿no? En una batalla loca. Entonces, el punto es, sí, tiene razón, es cierto. Pero también en cierto punto creo que si lo ves del lado también mitológico, pues es un libro, pues tal cual, como cualquier otra mitología, tiene su valor, tiene su razón de ser y demás. Pero, pues no sé, al final el punto es que no te lleve a algo más de lo que debe ser un libro, que no sea un libro diferente. O sea, por ejemplo, es como si yo hablábamos de Milán Kundera, o así yo leo a Schopenhauer, o si yo leo a... No lo voy a agarrar como una guía para mi vida, güey. O sea, es como... Ajá, sí, no es un instructivo. Déjame lo leo, déjalo analizo y a ver qué me sirve, ¿no? Y lo voy a medir con mi inteligencia para decir qué me sirve y qué no me sirve de esto. No me lo voy a tragar completito. Sí, lo desmenuzas, por decirlo de alguna forma. Exacto, entonces yo creo que el punto al final es ese, ¿no? Es, sí, léelo, entiéndelo, conócelo, porque es parte de la cultura general, es parte de lo que nos forma como humanos, de lo que hemos ido creciendo como humanidad. No solamente la Biblia, cualquier otro libro. Hablamos del Bhagavad Gita, hablamos del Corán, hablamos de la cesta budista o de lo que tú quieras, ¿no? Pero léelo, entiéndelo. Pero no te lo tragues, güey. O sea, no es así de... Así agárralo y métetelo por el culo y ya eso es la verdad del universo. No, güey.
Ponle criterio. Ah, exacto, hay que tener un poquito de criterio al leer ese tipo de libros, ¿no? Y como cualquier libro, y creo que platicamos hace ratito, ¿no? Cualquier libro, hay que perder también el respeto de porque está en un libro es cierto. No, güey, no es cierto. A alguien se le ocurrió y lo puso en un libro y alguien lo editó y dijo, Simón, ponle y va a vender. Y por eso lo pusieron ahí. Pero eso no quiere decir que realmente sea la verdad absoluta. Entonces hay que ponerle criterio. Y el punto es, está chido la Biblia como libro. Libro. No como guía de vida de la humanidad. Que creo que es lo que ha sido el error De la humanidad. de la humanidad. Ahí. Fíjense en la contraparte, hablamos de la Biblia religiosa, católica, apostólica. Y ahora sí, el contrapeso, el otro extremo sería la Biblia negra, Ajá. la Biblia satánica. Y te diré primero de cuál, porque hay varias versiones también de la Biblia satánica. Sí. Hablamos de cuál, Anton LaVey. Sí, Ajá, sí. ok. Esa es la que sigue el conocimiento, bueno, o la perspectiva de Nietzsche. Ajá. Es un conocimiento nietzscheano. Un refrito de Un Nietzsche. refrito de Ajá. Nietzsche. Igual como la Biblia, fue un refrito de libros caldeos, babilónicos, asirios. Aquí, este cabrón gringo Ajá. que escribió la Biblia satánica o la Biblia negra, pues es un refrito de los conocimientos o punto de partida de Nietzsche. ¿Por qué no se tiene tanta influencia como la Biblia católica? Porque, bueno, el contrapeso de Dios es Satán. Ujú. Fíjense una cosa bien rara. Hay una población en el Medio Oriente que tienen este razonamiento. Ellos adoran a Satanás, no per se, no porque quieran en cierto sentido. Su forma de pensar es así. Bueno, ¿por qué le voy a rendir culto a un Dios bueno? Pues el Dios bueno me va a proteger. Ujú. Porque es su El que esencia. tengo que cuidarme es del malo. El que me tengo que cuidar es del malo. Ajá. Al que le tengo que chequear es al malo. Ajá. Entonces, esa cultura da tributo A Shaitán. a Ajá. Shaitán. Es Ajá. correcto. Es correcto, es correcto. Sí, sí. Entonces, es interesante que Satanás es el que hace los terremotos, las enfermedades. Entonces, mejor le rindo culto a eso para que no me dañe. Lo tengo contento, no me daña. Y en paz todo mundo. ¿O no? Y es que fíjate que es algo más viejo que la humanidad, ese pedo. El otro día estaba escuchando un podcast acerca de historias y mitologías. Y hablaba de este pedo de la religión santera, ¿no? De la religión africana, que es una religión también súper antigua de la humanidad. Y hablaba de su concepto filosófico, mitológico, de cómo surgen las deidades y todo ese rollo. Sus santos, ¿no? Que al final pues, se traduce en el vudú en Haití, se traduce en la religión santera en Cuba y es la religión de los orishas en África y así. Pero al final es la misma cultura, la misma religión que se va moviendo de un lado a otro. Pero al final busca un equilibrio, ¿no? O sea, su mitología lo que te va enseñando, es que hubo un dios padre que le dio la oportunidad a un dios menor, un dios hijo que creara el mundo y el güey fue recolectando algo para hacer una escalera a través de una cadena y bajó al mundo y entonces de ahí pues se fue y se metió con la diosa del mar que era Olokun, no me acuerdo qué madres y entonces así llega y hace un mundo en su reino y después ella se emputa y hace un diluvio para inundarle el mundo y realmente vemos como esa lucha de fuerzas constantemente, pero el hombre está en medio de toda esa puta lucha, ¿no? Es así como el hombre está viendo hacia arriba, viendo como los dioses se pelean unos con otros. Ajá. Y la idea es, güey, ¿tú qué haces? Güey, pues, tranquilízalos, güey. O sea, el pedo del hombre, en toda mitología es, el hombre es el mediador, güey. El hombre es el diplomático que tiene que llegar a mediar el pedo, decir, güey, tranqui, cabrón, o sea... O Tú estás pedo, güey, o sea, tranqui, o sea, ahorita Sí, eres todo aguanta. poderoso, pero Ajá, aguanta. sí, pero mira, no está tan mal, güey, mira, velo, está chingón, tiene cosas chidas, güey. Y acá por otro lado es, güey, pues dale chance, güey, está pendejo. O sea, el hombre realmente en las mitologías es ese papel, ¿no? Lo mismo pasa con Zeus y con todos los dioses acá de la mitología. Zeus era un cabrón acá, gólatra y todo el pedo. Y el hombre era como de, no, güey, llegaban hombres, Odiseo, ¿no? Y acá que hablaban con los dioses y de, tranqui, güey, o sea... apacíguate, güey, tú eres un dios y todo, pero déjate, platico. O sea, realmente
el hombre se ve a sí mismo, y ese es el punto interesante de la mitología, ¿no? De cómo el hombre se ve a sí mismo como el mediador entre las fuerzas del bien y el mal. Y ve a las fuerzas exteriores grandes, ¿no? Como poderosas, incontrolables, pero al mismo tiempo dice, no, y sí puedo controlarlas. Creo que puedo hacer algo por mediar entre el bien y el mal y tratar de... ¿Será el mediador el ser humano o será una pieza más? Realmente lo es, pero él se quiere ver a sí mismo como el mediador. Digamos que te endiosas, ¿no? Tú dices, si yo tengo la capacidad, al menos intelectual, en mi cerebro, de pensar que yo puedo llevar al equilibrio un conflicto, en este caso, un conflicto con las deidades, eso de cierta manera, como en Hércules, pues me convierte en otra deidad más. Al ser consciente de que alguien más es consciente y su conciencia es más grande que la mía, me lleva al peligro de querer ver hasta dónde puedo yo controlar esa conciencia o hasta ver cuál es su límite. Y ese es el error del humano, o sea, el seducir cierta parte de sí mismo que pues de alguna forma es imposible que llegues a tener ese Yo creo nivel. que hay un punto interesante aquí. El ser humano inventó a la deidad en algún punto de su existencia porque tenía que darle sentido a lo que veía, ¿no? Entonces dice, invento la deidad. ¿Por qué? Porque veo truenos, veo naturaleza, veo fuerzas que no entiendo, que no conozco. ¿Y cómo chingados les explico? Pues no tengo forma. Y dentro de sus ideas, a algún güey se le ocurrió por ahí de, güey, ha de ser un güey todopoderoso que puede controlar los truenos, güey, el que controla la lluvia, el que controla los terremotos, el que controla la lava y los volcanes. Y entonces dijo, güey, hay fuerzas más grandes que yo. Pues a huevo yo quiero hacer eso. O sea, una parte del ser humano le tiene miedo y es como de, sí. Pero otra parte del ser humano es como de, ¿y si yo fuera igual de poderoso? Porque cuando crees ese escalón, ese escalón arriba de ti dices, pues es un escalón porque hay que llegar ahí. ¿No? Y entonces llega esta mitología también de la escalera de Jacob para ascender al cielo, o esta madre de los orishas, de que hay una cadena que creó este dios para poder subir y bajar. Y al final la mitología es la misma, la idea es la misma. La idea del hombre es querer mejorar, querer evolucionar y ascender y obtener más poder, ¿no? Existe una obsesión por el poder y el crecimiento y la evolución en el hombre que es inherente a él mismo. Y creo que por eso nos apasiona también las ideas de dioses. No es porque quiero, sí, entender de los dioses para usarlos a mi favor y ser más poderoso. Y a lo mejor, si se me da la oportunidad, convertirme en uno. Como ese deseo oculto, no sé. ¿Qué opinas de eso? No, pues, te acabas de tomar un punto muy interesante que realmente nunca vamos a saber. Pero yo me imagino el hombre prehistórico, el hombre del protohombre, por así decirlo, que estamos allí, una zona protegida sería los árboles, y entonces veíamos que el pasto cuando crecía y se secaba, se podía mover muy fácil por el aire o porque había abajo un animal carnívoro. Entonces, yo supongo que nuestros ancestros, si bajaban y veían que no había nada ahí, pero que se movía toda la maleza, era por algo. Algo lo hacía mover. Uh-huh. A lo mejor era el espíritu del jaguar que se movía entre las hierbas, güey. Sí. Pero yo supongo que hubo los primeros bajaron a veces y llegaba el tigre dientes de sable y charrasca se lo llevaba. Y todos los demás solamente veían. Y se volvían a subir al árbol. El árbol de protección. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí empezamos a aprender. A poder concebir que hay algo más allá. En aquel entonces, como una especie de misticismo. Yo no sé si ustedes en los sueños hayan soñado que se caen. Sí. Que se caen. Y hasta levantan las manos y las piernas. Sí, creo que se caen. Sí. Entonces, sí, hay una teoría que indica que esa información ya se pegó de forma genética y por eso nosotros soñamos que nos caemos
porque era la vida, la muerte en aquellos entonces. Quedarte del árbol. Quedarte del ya árbol, te cogían, llegaba el sí, diente sí. de sable y ya te llevaba. Sí. Entonces, fíjate, hay un libro que se llama Antes de Adán, de Jack London. Ajá. Y hace el cuento ese de que nuestros ancestros era vida o muerte estar en el árbol. Si llegaban a dormirse y a caer, llegaba el carnívoro y se los llevaban. Y entonces por eso todos soñamos alguna vez que caemos y nos despertamos. Ujú. ¿Será Es cierto? fatal el Fatal. soñar que te ¿Será caes. cierto? Pues tiene lógica, ¿no? Tiene Tiene su cierta punto. Y lógica. allí va la siguiente pregunta que quería tocar el día de hoy, Bruno, y es, bueno, realmente, ¿qué pasa con nosotros como seres humanos reales, instintivos, animales que somos? Y todo este pedo de las creencias religiosas, ¿no? Porque a lo mejor todo el mundo decimos, pensamos en la religión establecida y decimos, sí, como la iglesia católica, pues no mames. La iglesia cristiana, no mames. Los musulmanes, no mames. Los chinos con su taoísmo, pues no mames. Le vemos cosas ilógicas, ¿no? Porque pues, son tradiciones humanas, son instituciones humanas que han ido desarrollándose con muchas contradicciones, problemas y demás. Pero el otro día platicaba con Adola y le digo, hey, a ver, ¿qué pedo? Estás solo en tu casa, ¿no? Solo, y se va la luz, güey. Y está lloviendo. Y hay truenos y relámpagos y todo el pedo, ¿no? Y de repente ladran los perros y wow. Y tú así, ay, güey. Y de repente sientes una presencia, así algo, ¿no? Ay, güey. Y se te eriza la piel, ¿no? Es un instintivo, ¿no? Se te enchina el cuerito acá y hay escalofríos y el pulso se agita y la respiración y te pones ansioso y sudas de las manos y todo el pedo. ¿Hay alguna manifestación física en tu cuerpo real? Eso no es ficción, eso es real. ¿Tú estás sintiendo algo realmente en ese momento? O tu mente te lo está creando. ¿O qué está pasando? Pero el punto es que sientes algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasas? Y entonces, yo creo que mucho de lo que se refuerza en las creencias religiosas, o muchas de las razones por las cuales la gente se acerca a los cultos, a las religiones, y sigue creyendo que son reales, es porque seguimos experimentando cosas así, que son instintivas. Entonces dice, huevo, pues si existe esto que estoy sintiendo malo, pues también existe lo bueno. Sí. Entonces, pues déjame hacer con lo bueno porque quiero protegerme. Entonces, ¿qué hace la gente cuando siente eso? Se pone a rezar o se pone hasta los que dicen groserías, ¿no? Para ahuyentar a los malos espíritus. A su madre de aquí, pinche fantasma, huevón. Entonces, ¿tú qué opinas, Bruno, con eso? ¿Qué es lo que pasa realmente con esa sensación? Y mi pregunta para empezar es, ¿te ha pasado? Y si te ha pasado, nárranos tu experiencia. Fíjense que... Y retomo siempre a Sartre. Me encanta Sartre. Sartre decía de que somos lo que hacemos. Ajá. Si yo soy carpintero y empiezo con la madera, pues soy carpintero. Soy lo que hago. De lo que hicieron conmigo. Uh-huh. Es decir, que el bagaje que yo tengo no es mío. Yo lo heredé. A mí no me indicaron si tenía mi permiso para yo absorber ese conocimiento. Es esa libertad. Entonces, yo pienso que cuando nosotros sentimos eso, es porque nos han bombardeado desde la infancia, desde la niñez, en tener miedo. Y lo tenemos dentro de nuestra conciencia, pero tan dentro, que en cualquier circunstancia que estamos solos, a oscuras, inclusive en nuestra propia casa, esa oscuridad nos aterra. Nos tiende a hacernos tener miedo. Pero ¿qué ocurriera con una persona que desde la infancia se le cultiva a nada de religión, nada de esoterismo? Esa es una buena pregunta. Los ateos, o sea, por ejemplo, a mí me imagino en Finlandia, güey, un güey que no crece sin ninguno de esos estímulos religiosos. ¿Sentirá miedo en la noche, en la oscuridad? Fíjate que hay una cosa bien rara. Yo tuve una maestra, ajá, que no hace mucho que vi. Es una maestra que era siempre bien lógica. Era atea. Y su hijo nació con el ateísmo. La primera vez, ella me contó así, la primera vez que lo llevó a una iglesia, él ya tenía como unos
10 años, 12 años, vio que su hijo se sentía a desagusto, incómodo. Y más como estuvimos platicando ahorita, ver una persona que es crucificada, y una imagen, un ídolo agresivo. Sí. Es un ídolo. Todas las iglesias tienen ídolos. Bueno, los católicos dicen que no, que se llaman imágenes. Y los del otro lado dicen que son ídolos. Y para mí todos son ídolos. Es decir, que los católicos no adoran a imágenes, adoran ídolos. Ajá. Son idolatras. Entonces, ella me contaba de que el niño se sentía muy incómodo. Y a lo mejor lo tuvo que sacar. Se sentía mal. Yo siento que en su cerebro se preguntaba, ¿por qué están adorando a una persona que está siendo muerto y siendo torturado? Ajá. Es esa cuestión que también estaba indicando Abdalá. ¿Qué nos indicas, Abdalá? Mira, es que precisamente ese es un conflicto que yo tuve de niño cuando empecé en lo del catecismo. Ajá. Que algo que me resaltaba mucho en algún momento, y no sé por qué, es la reflexión de la imagen de Jesús en el catolicismo y cómo lo veneran, porque yo cuando tenía 8 años me ponía a reflexionar, ¿por qué a un güey que evidentemente no ha comido porque está en los huesos, que está clavado? No, lo ponen, a veces lo ponen con CrossFit al güey acá de puta madre. Pero si te fijas, se ve que el que cargó la cruz. Sí. Ese güey, él fue por el árbol, cortó la madera, hizo la cruz. Pero si te fijas, en casi todas las imágenes, en las iglesias católicas, está un Jesús en el centro de la iglesia, arriba del altar del Padre. Un Jesús blanco, más blanco que un fantasma, mamado, con un cabello sin ni orzuela, caspa, nada. Sí. Ese güey, puro Pantene. Entonces, Jesús está soportado, manteniendo el equilibrio por 3 clavos. Uno en las manos, uno en cada mano y uno en los pies. Ajá. Tiene una corona de espinas que evidentemente lo está lastimando porque se le está escurriendo la sangre. Y la gente, yo cuando era niño decía, pues la gente se le enferma a alguien y, oye, pues échame la mano, es que fíjate que mi hijo pues sacó 6. O fíjate que mi esposo tal, o que mi esposa tal, y puras quejas, ¿no? Es el güey de las quejas, es el dios de las quejas. Y a mí lo que me resaltaba, y que se lo externé a la catequista en ese momento, le dije, oye, ¿y por qué no venerar, o por qué no inculcar mejor, no sé, yo tengo 8 años, qué chingas voy a saber, una imagen más saludable, mentalmente, psicológicamente, algo que no te haga tanto daño? A Jesús, antes de que le partieran el hocico, o cuando revivió, la que quieras, la que te acomode mejor. Así, bien limpio, sano, comido, sin que le hayan puesto una pinche lanza en las costillas a ver si el güey ya se había muerto. A mí, desde que yo era niño, se me hacía algo más saludable. ¿Pero sabes por qué, güey? ¿Por qué? Porque eso no vende. Bueno, sí. Y el punto, yo creo que al final es porque... O sea, ¿qué te va a mover más a actuar a ti como persona? Es decir... Mira, mijo, ves aquel güey chingón, exitoso que está ahí en su Ferrari, en su mansión, acá, pinche Jesús acá, imagínatelo acá con 15 nenorras, güey, acá bailando y música, así como video de reggaetón, ¿no? Y pues pídele perdón al güey por todo lo que ha sufrido por ti. Y dices, pues no lo veo sufriendo al güey, ¿no? Se ve poca madre, está a gusto, ¿no? O sea, qué envidia, me gustaría estar como él. Pero en cambio si te lo venden de... ¿Ya lo viste, mijo? Está sangrando, güey. Está sudando sangre por ti, güey. Solo, güey. Mira sus clavitos, ahí está, güey. Sus manitas, güey. Y ves las cicatrices. Y no me creas. Por ti, cabrón. Ajá. Con una puta, no me crees. Ajá. Y entonces, ese es el punto, ¿no? O sea, al final es lo que vende, ¿no? Y es lo que ha motivado a la gente. Y a veces la gente busca eso. Ese morbo. Y masoquismo. También ese masoquismo de decir, déjame hago sufrir y me hago sentir mierda un poquito para poder yo sentir que ya toqué fondo, entonces poderme mover a hacer cosas. Como un autorreflejo de uno mismo. Exacto. Y es que uno se ve en el ídolo de Jesucristo. Y dice,
yo he sufrido mucho, él también. Y es más, por lo él tanto, más. pero ahí te va. Y es que es la lógica detrás de eso. Por lo tanto, mi sufrimiento tiene una recompensa. Y ahí, detrás de eso, está el verdadero negocio de las iglesias. De Job. Sufre Como Job. porque entre más sufras, cabrón, más se te va a retribuir después, en algún lugar. No sé cuándo, no sé dónde. Como el libro de pero te lo van Job. pagando. El libro de Job. Ajá. Ese pobre cabrón. Sí. Pobre cabrón. Se le murieron los hijos, la esposa, pero el ganado, los se dos quedó hijos pobre. de la chingada que es Dios y Satanás. Y hacen sus apuestas. En el cubilete, así de... El cubilete. Y el pobre Job perdió a su vieja, perdió todos sus esclavos, todos sus animales, se enfermó, casi muere, y se lo lleva a la chingada. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? No, pues que siempre se quiso Dios. No, pinche Dios más culé. Y Satanás también bien culé. Y en medio de esa apuesta, pues está Job. Pero ahí te va, ya, vamos Pero fíjate que no Sí. nomás es Dios, ese Dios que Jehová o Yahvé, está Maradona. Es un Dios. Ay, Dios, sí. Es un Dios Maradona. Y está Elvis rastafarismo Presley. que creen en las pastas, güey, y la albóndiga que va a salvar al mundo, sí, güey. Pues hay creencias así, ¿no? Y Concluyendo, ¿hay religiones tantas como mentes humanas? pues dijo, no me acuerdo qué filósofo, como el de los caballos, que decía que si los caballos tuvieran dioses, los humanos tuvieran caballos, algo con Genofonte. Genofonte. Sí, o sea, realmente hay tantos dioses como mentes humanas, yo creo que sí. O Sí. sea, realmente sí. Cada quien. Y ahora va la pregunta justo ante eso que acabas de decir, Bruno, es, si yo le pregunto a Bruno, ¿tú qué crees, Bruno? O sea, realmente hablamos de darle sentido al universo, ¿no? Sabemos que no lo tiene, pero tú se lo tienes que dar. ¿Qué es lo que te mantiene vivo a ti, Bruno? ¿Qué es lo que, la razón de ser, de existir para ti, Bruno, en este momento que tú digas, esto es lo que yo creo? Por eso estamos aquí en el universo, ¿no? Y por eso yo soy una persona honesta y por eso no soy un hijo de la chingada. Por esta razón. Fíjese que esa es una gran situación. ¿Me estás preguntando por una creencia o una sapiencia? Las Porque, dos. sí, fíjate, Sí. yo siento que aquí la cuestión es, yo creo en Dios, yo sé de Dios, ¿o qué? Ya te pusiste muy San Agustín de Hipona, pero Sí, sí. entonces, no. Yo les digo a la gente, yo sé que Dios no existe. Ajá. Yo no creo que Dios no existe. Yo sé que Dios no existe. Porque así me lo dictamina mi razonamiento. Así lo dictamina mi conocimiento que tengo de la realidad. Son 3 pasos al conocimiento. La fe. Haz de cuenta como que yo veo así a los que tienen fe y yo pienso, no, son esas personas que se lanzan al vacío pensando, teniendo fe de que la mano de Dios Los va a rescatar. los va a rescatar y los va a poner arriba. Pero en el aire. Y los pone en su lugar acá, en un precipicio. Ujú. Llega el cabrón que tiene mucha fe, corre y salta. Salto de fe. Salto de fe. Esa es la fe. Para mí no hay más que una sola fe. La fe es ciega. Es una creencia ciega. Es el primer paso de un conocimiento. Pero ahí te Y va. luego ya el Va a otro sonar- paso es la aguanta, creencia. Aguanta. Va a sonar mamón, pero ¿hasta qué punto realmente muchas de las creencias humanas no religiosas son fe y dan resultados? Por ejemplo, desde que yo abro un negocio, ¿no? Y realmente hacer un emprendedurismo de yo voy a abrir un negocio, voy a dedicarme a algo, es tener fe. Es decir, no lo estoy viendo, no lo veo, no creo, pero voy a esperar que suceda. Ay, fíjate, yo creo que más bien es una creencia ya. Entonces llega otro cabrón y dice, no, yo si me lanzo al vacío del precipicio, teniendo fe, voy a valer madre. Me voy a hacer caca. Pero llega otro cabrón y dice, no, yo creo que debe de haber algo que puede impedir que me haga caca. Y me surge la idea de un paracaídas, por ejemplo. Pero primitivo. Y me lanzo, una hojota, y me lanzo. Ya en el salto del conocimiento humano de un paso arriba. O sea, Yo te siento moriste. que las hipótesis científicas empiezan con una especie de creencia.
Exacto. error. Sí, sí, sí. Yo creo La en esto, filosofía también es parte de y creencia. error, Sí, sí, sí. y la cagué y lo vuelvo a repetir con otra cosa, hasta ya tener un conocimiento más firme. Entonces ya como que me empecé como a levitar, pero todas me hice caca. Pero en ese experimento empiezo a crear una sapiencia. Y yo digo, no, pues mira, con un parachute, y así, con un sistema más Te jalas la sofisticado. lonja de Perdis. Sí, entonces, y que llego abajo salvo y sano. Ya remonté la fe, la creencia, yo tengo una sapiencia. Ese es el salto que debemos dar en la humanidad, la sapiencia. Espero, creo y experimento. Sí, y ya dejar las religiones, porque ya sabemos nosotros, o sea, sapiencia, Ajá. sabemos que solamente son reverendas pendejadas. Son falsedades, son estupideces, son imbecilidades. Yo siento que ahora sí, ya la civilización va a tomar en cuenta todas las circunstancias. Ahorita tenemos una pinche desmadre en el mundo. Que China, que Taiwán, que Ucrania, que Rusia. Sabemos las pinches bombas atómicas. Lo sabemos muy bien. Sabemos que si hay un pinche desmadre, nos lleva... Sí, a todos, parejos, a gusto. Es correcto. Entonces, la pregunta tuya que sobre mí, pues yo la verdad no soy... Yo perdí la religión. O más bien, me ganó la sapiencia. Pero ya va la otra parte de la pregunta que te hacía, Bruno. Bueno, si no hay Dios, vale madres el bien y el mal en el mundo, ¿no? O sea, no existe un sentido del bien y el mal porque realmente no lo existe, ¿no? Nos lo inventamos nosotros. Sí, es una invención humana. ¿Por qué ser bueno, Bruno? ¿Por qué no ser un narco, asesino, cabrón, policía corrupto, político corrupto y te coges a la gente y te ganas el dinero? En primer lugar, ¿Por porque qué no te chingan. robar? Porque el sistema está diciendo que te van a chingar. Ajá. Te matan y punto. Por eso. Sí, y joven. nos llevaría a todo el mundo a la O chingada. sea, si no te mataran, tú lo harías. Y obviamente que no, porque soy lo que hicieron conmigo. ¿Y qué hicieron contigo, Bruno? Una persona educada. Maldita sea. Pero ¿cómo te educaron? Sí, ¿Qué o sea, te educó? sí te digo, ¿Qué te no. educó? ¿Qué te educó? ¿Qué te hizo educarte para decir, no, güey, no voy a hacer eso? No voy a robar, no voy a mentir, no voy a ser corrupto. Te lo voy a considerar así. Nosotros somos producto de esas circunstancias. Somos el producto de la educación familiar. Uh-huh. Nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos. Esa célula fue la que nos educó en un principio. Somos producto de la influencia de las amistades. Del cabrón que te enseña la revista porno, que, ay, mira, que aquí... Es nuestra educación sexual. Pero de nuestras amistades. Pero también somos producto de los libros. Los libros que lees. El vaquero, por ejemplo. El vaquero. güey. A mí El me vaquero, gustaba mucho sí. ese libro. Y El vaquero, que lo la digas de mamada, Biblia y- ha formado a mucha gente, güey, Sí, su forma de sí, pensar. sí, orgullosamente. es la formación. Esa es la formación. Somos producto de nuestra educación formal de escuela. Bueno, Sí. formal, que digas así, formal. Pero somos producto de ello. Sí, sí. De una u otra forma somos producto de ello. Y, hombre, esos son temas muy interesantes. ¿Qué es lo que hace que la gente que está educada de esa forma, para hacer, entre comillas, el bien, porque el bien y el mal es un concepto humano. Uh-huh. Así como las fronteras. Como las 2 no de la existen tarde, las fronteras. güey. Como las 2 de la tarde. no 2 de la existe. tarde. Ajá. No existe ese concepto. Fíjense cómo vamos a hacer una cuestión aquí. Todo es símbolo. La Biblia maneja símbolos. Ajá. Jesucristo nunca existió, pero es un símbolo. Ajá. Es un símbolo que supuestamente se nos educa, que representa a lo que debemos aspirar. Ajá. El bien. Sí. Sí, fíjate, ese símbolo. Noel, el rey David, Abraham, todos son símbolos, nunca existieron. Inclusive el lenguaje que ahorita estamos utilizando son símbolos. La escritura son símbolos. El dinero es un símbolo.
A lo mejor yo agarro un chingo de billetes de pesos y voy a, no sé, a Australia y se quedan viendo a los papeles, billetes, sí. a los papeles. Eso es del purista, ¿Eso cabrón. qué es, sí? ¿Eso qué es? Pero Es fíjate, un símbolo Bruno, que para ellos no representa nada. Entonces, somos humanos como producto de los símbolos. Hacemos el bien como un producto de símbolo. Hacemos el mal como un producto de símbolo. Porque la avaricia es querer la cuestión material, su símbolo. mira, simplemente el dinero. El otro día yo, investigando en TikTok, como las personas de ahora, que esto es una mamada evidentemente, descubrí que los chinos fueron los que dijeron, oye, lo que vale nuestra moneda es el oro. El oro es el que se mueve en todos lados. Pero como el oro es pesado y es peligroso porque te lo roban y te lo quitan y lo que sea, ¿por qué no adoptamos un sistema en el que tú tienes un papel que dice cuánto vale ese papel por el oro que tú tienes guardado? Entonces los chinos guardaban el oro y te daban, digamos, un papel cambio del oro que tú tenías guardado. Yo sé que te apendejas, cabrón, porque Sí, ellos sí. te chingaron el oro. Haz de Al cuenta. final, ¿cuál te llamas? Haz de cuenta México, Lo que hizo Estados Unidos. pero en China. Sí, lo que hizo Estados Unidos. Y es lo mismo. Yo le voy a adjudicar un valor a este pedazo de papel, que no lo tiene, evidentemente, para que tú puedas desplazarte sin tanto peligro a que te roben lo que posees, en ese entonces era el oro. Exacto. En los años 500, porque Sí, ahorita sí, déjame te platico que el papel moneda no vale, o sea, no está representando oro real. No. Representa inflación, representa deuda, representa un Pedos, chingo de cosas que conflictos, es guerras. todo menos algo tangible. Exacto. Pero, Sí, pero sí. digamos que hace 500 años tenía sentido. Sí, es correcto. Hace 500 años alguien dijo, güey, en vez de cargar 20 kilos de oro, pues que me den algo, Un vale. que no me maten, no mames. Pero ahí es donde viene la fragilidad del ser humano. Es donde yo me pregunto, bueno, en realidad, el que tú pienses que hay algo más arriba de ti, ¿te hace mejor o te hace más débil? Porque si tú ves a la deidad que tú quieras arriba de ti, eso quiere decir que no estás a ese nivel. Y al no estar a ese nivel, pues tienes que ceder en algunas cosas, ¿no? Digamos, en el catolicismo tienes una penitencia por algo que hiciste. No, pues es que... Ay, güey, deja de dar un ejemplo que no esté tan pasado de lanza. Digamos que me robé unos rufles de la tienda. Ujú. Y para mí eso no estuvo mal porque yo tenía hambre y quería unos rufles y los agarré, me salí corriendo, nadie me vio y ya chingué. Pero en mi religión, hacer eso me va a condenar al sufrimiento eterno. ¿Por tener hambre o por robar? Por las dos. Porque estás... Tener hambre, eso sí, es un pecado. Sí, pues a veces sí. Porque ¿cómo puede ser que en esta actualidad, en alguna parte del mundo, la que sea, alguien que se roba un atún, un pan, lo que sea para ir a darle de comer a una familia, es un delito tan grave de cárcel y que involucra tantos problemas, tantas consecuencias? Y cuando una farmacéutica, cuando un hospital, cuando un grupo de personas poderosas se equivocan y matan a cientos de personas porque el fármaco que aventaron no era correcto, no pasa nada. Pero si un pendejo se roba un atún, 20 años de cárcel por pasado de lanza. Entonces ahí Dios ¿en dónde entra? ¿En dónde tiene razón? ¿En donde si robas que se te perdone? ¿En donde si robas no pasa nada? ¿O en realidad Dios es nada más un obstáculo? La deidad es un obstáculo para nosotros evolucionar y crecer. Reflexionémoslo un poquito. Yo te diría que Dios es una muleta de la humanidad. Yo así lo veo. Sí. No sé tú, pero Probablemente. yo lo veo como una muleta de la humanidad. Pero ahí te va. Entonces, tratando de hacer resumen de lo que he escuchado es... Lo escucho Bruno. Bruno me dice, yo soy un resultado de lo que hicieron de mí. A mí me educaron de una manera religiosa a lo mejor, pero yo ya no soy religioso. Pero los símbolos que me educaron permanecen dentro de mí. El símbolo del bien permanece dentro de mí y por lo tanto yo busco ser una buena persona. Porque el símbolo que me educaron sigue ahí dentro. El hecho de seguir buscando el Es una bien impronta. sigue improntado dentro de mí y no lo puedo abandonar. Lo que decía Freud es un trauma. Trauma significa una especie como de herida, una especie como de hendidura, Una marca. una marca. Así los discos tienen traumas. Sí. Los discos de acetato Sí, sí, son sí. traumas. Entonces, Freud tenía mucha razón en decir que
los religiosos, ya cuando creen en Dios, así empieza la esquizofrenia. Ajá. Sí, de ahí se corta la libertad. Pienso que el hombre libre, que es lo que aspira a la humanidad, o yo pienso que aspira a la humanidad, o lo que debe de aspirar a la humanidad, es esa libertad de pensamiento. Pero hablamos de libertad y yo te pregunto, esa impronta que dejaron en ti, Bruno, la educación religiosa que te dieron tus padres, la cultura, el tiempo, la época, ¿fue buena o fue mala? ¿Te sirvió para ser mejor? No. ¿O te hizo no, daño? No, me hizo daño, me hizo perder mucho tiempo. Te frenó. Sí, fíjense que yo empecé a hacer, Pero ahorita me dices que no la puedes dejar, o sea, no la puedes abandonar porque seguimos siendo honestos, buenos. Tenemos y que demás. sobrellevarla. Porque... Tenemos que sobrellevar. Yo siento que todos los traumas, todo eso, tenemos que entender que los tenemos que sobrellevar. Así como un divorcio, lo tenemos que sobrellevar. El divorcio es un trauma porque deja marca en la mente humana, en la mente del esposo o de la esposa, pero lo tenemos que sobrellevar. Tenemos que aprender a sobrellevar las cosas. Absorberlas, encapsularlas y saber que estuvo así, pero ya no me va a hacer más daño. Pero sé que existió y que existiendo. Fíjense que uno de los libros que más me ha dejado huella es el de Micromegas, de Voltaire. Micromegas es una contradicción. Micros, pequeño, omega, grande. Pequeño, grande. Es una contradicción. Yo lo empecé a leer en la secundaria, ese cuento de Voltaire. Y al empezar a leer, yo pensé, este cabrón de Voltaire como que insinúa que estoy pendejo. Cuando llegué a terminar el cuento, concluí que efectivamente estaba muy pendejo. Entonces, eso me abrió la mente totalmente. Y descubrí que la pinche Biblia es una reverenda de pendejadas. En la Biblia, si se agarra con una cuestión de una literatura mitológica, está bien. Pero cuando influye en la voluntad, está mal. Las romerías, no mames, cabrón. Sí, está cabrón. O sea, se para todo el pinche tráfico y los putos sacerdotes pederastas. Cabrón, no mames. Ajá. Pinches la ruta 20, pederastas se queden dueños de la puta calle. Bueno, y no los chingues. que no creen en esa mamada, ¿qué? Pues no podemos ir a trabajar. Exacto. Y yo o sea, jódete, cabrón. Pero suena lógico lo que me dices, Bruno, pero ahí te va. Y vuelvo al mismo punto. Va a parecer aferrado, pero ahí te va. Si te hizo daño esa impronta que te dejaron, ¿por qué no la abandonas? ¿Por qué entonces ya no la abandoné? No, pero espérate. Pero no puedo decir... ¿Por qué no abandonar la teoría del bien y el mal? Y entonces, a ver, decir, pues el bien es... A la verga el bien, no existe el bien, no existe el mal. Y entonces... Mira, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Voy a hacer ventaja para crecer. Bueno, el bien y el mal es un concepto humano. Ajá. Pero ese concepto humano del bien y el mal es lo que nos aglutina en la sociedad. Es lo que nos da chance de estar unidos. Fíjate cosa tan rara, Esli y Abdalá. Es mi pensamiento, Yo siempre he pensado que el famoso chisme, fíjense que el famoso chisme fue lo que nos aglutinó como humanos. Porque si no existiese el pendejo chismecito, nos enfrentaríamos de forma directa, unos contra otros. Uh-huh. Nada de que... Si yo me paro y le digo, Abdalá, es un hijo de la chingada, así, ahora vente, güey. Éntrale. Pero entonces el famoso chisme, hace cuenta que adormece, aligera la situación de una confrontación directa. Uh-huh. Y en los países está el embajador, está el consulado. ¿Es el chismoso del país? Son los chismosos, es correcto. Porque si Putin hablara con este Biden, ya, mira puto, chingas a tu madre, que güey, me la mamas la verga, cabrón. Y entonces este cabrón diría, sí, güey, pues espérate, porque la voy a soltar las pinches bombas atómicas. Sí, cabrón, pues ahí te va la mía. Déjalas caer, puto. Pues déjalas caer, cabrón. Y pum, pelas. Apesta más la verga. Pues sí. ¿Sí se fijan? Entonces usan los embajadores para decir, oye, güey,
cámara. Llegan a suavizar Ya llegan a suavizar el pedo. Entonces, nosotros, cuando éramos en la prehistoria, eso es lo que nos salvó como especie. Atenuaban los conflictos, fíjense qué cosa tan rara. Es lo que yo pienso. Bueno, es que yo me imagino, ¿no? Está un león, un tigre, lo que quieras, un perro, contra ti y tu amigo, ¿no? Y de repente está la tribu de al lado, que son 5 güeyes, y tú con tu amigo, y pues te va a chingar el tigre, ¿no? Y en eso tú dices, oye, y pues si tú me ayudaras, me echaras la mano ahorita, chingarme al pinche tigre, pues igual y la libramos, pero no estoy seguro. Entonces, pues no sé si te gustaría, porque a mí la tribu que no está aquí me dijo que no te rifas, que no puedes matar a un tigre. Y yo pienso que sí puedes, pero pues los de allá dijeron que no puedes, que la tienes, que pues no la libras, no la armas, no traes con qué. ¿Qué dicen que tu mamá, güey? Sí, que tu mamá, la otra vez la vieron aquí en la López, y bueno, etcétera, en donde sea, eso no es lo importante, ¿no? Pero en algún punto el instinto de supervivencia dijo, bueno, güey, pues es que yo sé que tú crees en el dios ballena y yo en el dios marmota, pero al final nos van a comer, pendejo. Nos van a comer porque pues somos 7 güeyes nada más, pero tal vez si nos unimos, pues la libramos. ¿Cómo ves? ¿Te animas, sí o no? Y yo siento que la humanidad pues estaba en esa rencilla, ¿no? Es que me caen gordos los de la izquierda. Y los de la derecha también son bien castrosos, pero ¿es eso o dejar de existir? Y creo que fue una forma pues no tan, digamos, natural de decir, bueno, pues si queremos seguir existiendo tenemos que cohabitar a madrazos. Fíjate que sí, pero creo que ese pedo de los clanes es más antiguo que la humanidad. No creo que eso haya pasado con los hombres. Ve los lobos, güey. Ajá. Ve cualquier puta manada de cualquier animal, los pájaros, lo que sea. Ya se agrupan por el bien de la comunidad. El bien común es un instinto que tenemos improntado desde lo más íntimo de nuestro ser. No es algo que aprendimos nosotros, no es algo que experimentamos nosotros. Eso es algo más viejo. Porque desde especies más antiguas se dieron cuenta de que uno solo vale verga. Pero si te unías, si se unían en grupos, si juntaban fuerzas, si había comunidad, había un bien común, entonces eso era fuerza. El pedo del fascismo no nació con los italianos ni los nazis. No, el pedo del fascismo es únete y eres más fuerte. Es la fase, es únete y vamos a golpear porque somos más fuertes, nada nos va a quebrar. O sea, muchas teorías políticas, filosóficas que parecen muy modernas realmente tienen una impronta instintiva mucho más profunda. Correcto, sí. Entonces, no creo que sea tan fácil como decir, güey, empezamos a pelearnos y... Más bien, yo creo que los conflictos vienen un poquito después. Conforme se vienen haciendo más complejas las sociedades humanas, al ser más conscientes o más listos y empezar a chismear de más cosas, hacernos más complejos las convivencias humanas, se volvió más difícil. Para el contrario, la impronta de ser uno, de ser una comunidad, eso, los cardúmenes de peces. Sí. Eso, o sea, son seres súper primitivos los peces, ¿no? Tienen un cerebro chiquitito, pero viven en cardúmenes y se agrupan para, pues, que no les dé la madre el tiburón. Sí, indudablemente. Y el homínido también es así. Aquí yo creo que la gran diferencia es que, quién sabe, yo creo que somos un chingo ya, Somos demasiados. Somos 8.500 millones de personas en el mundo. Y con perdón de los oyentes, pero imagínate si cagamos 1 kilo de caca. Imagínate dónde putas madres vas a poner 8.500 millones de kilos de caca. Un chingo de abono. Pero siempre y cuando hagas una vez al día. Sí. Imagínate si hagas 2 veces al día con 2 kilos. Daño, güey, ya, No mames. Estamos hablando casi de 17,000 millones de kilos. ¿En México? ¿O en dónde? No, en el mundo entero. En el mundo entero. Considera que aquí están las... Entonces, si digas, somos ya un chingo, cabrón. China tiene un chingo de habitantes, pero en el 2050 se supone que el que va a tener más población en el mundo es la India. También se está pasando de la... Sí, los chinos están reduciendo mucho su población,
Pues que el control comunista les vino bien en ciertas cosas. Ahora sí la cuestión es el control. Ahí ya no hay libertad. No hubo libertad más que tener un solo vástago, un solo hijo, una solo hija. Y si era mujer, pues por lo regular le daban caña. Y eso es moral. Para ellos es moral. Pues sí, es que es complejo. Es complejo. Sí. La cuestión de la moralidad es El bien y el complejo, mal, es que volvemos al punto, el bien y el mal son términos subjetivos. subjetivos y Muy complejos. subjetivos, muy complejos, pero muy subjetivos que dependen. La época, depende el contexto, el país o la zona que están, la idiosincrasia. Es muy complejo. Hablar de religión, de moral y toda esa clase de ética, yo digo que son conceptos erráticos, que no existen. Dios no existe. ¿Por qué? Porque es un concepto errático, subjetivo. Cada mente tiene su propio Dios. Ajá. La moral es igual. Es como si nos peleamos por cuál es el Dios verdadero, güey. Pues no mames, vas a estar. Va a estar cabrón. Está cabrón. Sí. Es que son millones de dioses, tantos millones de mentes que han existido en la humanidad. Y el tuyo es el chido. Pues yo, como soy ateo, pues mi madre, yo no tengo Dios, pues para mí vale madre. Pero entonces, por decir, Bruno, así, porque vemos que ya casi terminamos el programa y a mí me gustaría hacerte esta pregunta. Como ateo o como lo que sea que seas tú, en este sentido en el que tú le das un destino a lo que tú eres, ¿no? Por decir, te mueres, en algunas religiones reencarnas en otro cuerpo, pero sigue siendo tu esencia, tu alma. Y luego en otras dejas de existir y ya se acabó ahí tu existencia. Y en otras, pues regresas a ser cucaracha porque estabas bien pendejo. Pues desde cucaracha, mariposa y lo que tú quieras. Eso se le llama metempsicosis. Bueno, en tu sentir, en tu creer, ¿qué pasa cuando tú te mueres, Bruno? ¿Qué? Y aguanta. Antes de eso, antes de que Comerciales. lo conteste Bruno, ¿cuál es su teoría acerca La de pregunta, la reencarnación y la mente? la pregunta final. Por Es- 10 millones de... No, ahí les va. Vamos a poner una pausita. Regresamos al siguiente capítulo porque se nos va a acabar el tiempo porque esto está picado. Vamos a continuarlo con otra grabación y ahorita volvemos. Muchas gracias. Espérenos para que nos conteste Bruno. Así los dejamos en suspenso para que nos conteste Sí. Bruno esa pregunta y no se lo callen.